Silenciar es uno de los motivos detrás de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela antes, durante y después de las elecciones presidenciales. Así lo sostiene la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela en un informe presentado este martes. Entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de este año, la misión documentó asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, represión selectiva, entre otros delitos por parte de cuerpos de seguridad y grupos civiles armados, conocidos como colectivos, para silenciar a los opositores o quienes sean percibidos como tal. En el marco de la campaña electoral, la misión registró y documentó las detenciones de 121 colaboradores de la oposición entre el 28 de julio y el 1 de septiembre de 2024. La misión alcanzó a documentar 143 detenciones, basándose en la información de al menos 2 fuentes creíbles, consciente de que se trata apenas una muestra de un universo mucho más amplio. En ese sentido, la misión explicó que el número es superior. Según las autoridades, fueron más de 2.000 los detenidos. Cabe destacar que las detenciones postelectorales ocurrieron generalmente sin la presentación de una orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y sin dar a conocer los motivos de la aprehensión. También documentó que las autoridades impidieron a los detenidos nombrar abogados de confianza para asumir su defensa a estas personas. Se les fueron impuestos juristas públicos que restringieron cualquier información y no ejercieron su labor adecuadamente, según el informe de los especialistas ONU. Además, los expertos advirtieron de un nuevo fenómeno que genera mucha preocupación. Se trata de la detención arbitraria de 158 niños y niñas durante o después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. En el documento, la misión indicó que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia en el país. Respecto al papel del Consejo Nacional Electoral, aseguraron que representa un claro sesgo progubernamental y que interfirió en el proceso de postulación de los candidatos a la presidencia de Venezuela. El crimen de persecución por razones políticas en Venezuela fue señalado en este informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU. Según defensores de derechos humanos en Venezuela, será tomado en cuenta por el fiscal de la Corte Penal Internacional. El principal tipo penal que puede ser investigado por la Corte Penal Internacional y que es reflejado en este último informe es el crimen de persecución. Uno de ellos, de los crímenes de lesa humanidad, que es el que investiga precisamente la Corte Penal Internacional, la oficina del fiscal, es el crimen de persecución por razones políticas. Es cuando hay una política de Estado que no es aislada, no fue que un funcionario discrecionalmente decidió meter preso a alguien, sino que hay una, como lo ha identificado en este informe, una maquinaria represiva que se reactiva en momentos de alta volatilidad política o porque responde a los intereses políticos. En este caso, el informe dice que esta represalia, esta maquinaria represiva se reactivó con motivo de la convocatoria de las elecciones presidenciales y se intensifica y se agudiza esta represión posterior al 28 de julio. Subyacente al crimen de persecución se cometen otros, como la violencia sexual transaccional. Si no hay intercambio sexual, no hay liberación de detenido. Todo esto bajo el paraguas de la impunidad. Cuando apagamos las luces de la legalidad, cuando bajamos el telón de la Constitución, lo que vemos es un panorama absolutamente oscuro donde reina la impunidad. Y así como ocurre este hecho, que es muy alarmante, muy grave, bueno, nosotros recibimos denuncias de extorsión diaria durante los hechos posteriores al 28 de julio, donde se le estaba cobrándole a las víctimas por liberarlo y no llevarlos al régimen de la presentación, de la audiencia de presentación. Los defensores de derechos humanos aseguran que los acuerdos firmados entre el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, y la administración Maduro deben revisarse. Yo creo que sí, porque lo que está demostrándose es que aquí no hay complementariedad, es decir, que en Venezuela no hay condiciones para hacer justicia, que la justicia no hay posibilidad que con una asistencia técnica, que es lo que dice ese segundo memorándum, pues pueda lograrse que aquí se enjuicien a los responsables. De todas maneras, bueno, me imagino que también con la situación política se esperará este año
desde la Corte Penal para decidir, bueno, qué vamos a hacer. Creemos que el mecanismo de complementariedad positiva, que es un mecanismo, es una estrategia que ha utilizado el fiscal de la Corte Penal solo para Venezuela, yo creo que ese mecanismo tiene que ser revisado a la luz de los hechos. La misión de determinación de hechos de la ONU tiene un mandato claro: investigar a los llamados colectivos armados por ser la primera línea de represión afín al oficialismo. Y el equipo electoral del Comando con Venezuela presentó este martes un informe técnico sobre las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, esto ante la Organización de Estados Americanos, en el que aseguran queda demostrado que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Este martes, el equipo técnico del Comando con Venezuela presentó ante la OEA el informe técnico final de las elecciones del 28 de julio. Gustavo Silva, miembro del equipo electoral del Comando, presentó ante la OEA la anatomía de las actas, mostrando todos los elementos de seguridad que lleva este documento electoral que emite la máquina de votación del Consejo Nacional Electoral. Silva presentó con detalle los códigos y números de las actas de votación, los sistemas de seguridad oficiales, tal como provienen del CNE. Como aseguran, fue verificado en cada uno de los centros de votación, así como los miembros de mesa enviaban la información al cierre del proceso y cómo fue la totalización. El miembro del equipo técnico del Comando con Venezuela indicó con el 83.5% de las actas totalizadas, aseguran inequívocamente que González Urrutia resultó electo con al menos 7.303.480 o un 67% de los votos a favor, más del doble del 30% que obtuvo Nicolás Maduro. Y esto pese a que 4.5 millones de venezolanos de la diáspora se les negó su derecho al voto y que todavía faltan actas por procesar. Por 4 votos, si vemos la diferencia con los resultados de las actas originales que nosotros tenemos, son 7.300.000 contra 3.300.000, vale la pena acotar que aquí solo tenemos el 83,5% de las actas recibidas, porque es el resultado del esfuerzo de miles de ciudadanos que recuperaron cada una de esas actas de votación, que al momento de impresión, como explicaba en el sistema electoral venezolano, tomaron esa acta, un ejemplar como esta que yo tengo aquí, que cada testigo, que cada candidato está acreditado por el CNE para poder estar en la mesa de votación. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de revisión constitucional que interpuso el ex candidato presidencial Antonio Eckarri contra la Sala Electoral, que el pasado 22 de agosto validó los resultados de los comicios del 28 de julio. El argumento que se lee en la ficha técnica de la decisión, una ponencia conjunta de la Sala Constitucional, es que la sentencia de la Sala Electoral es cosa juzgada. El pasado 10 de septiembre, Eckarri, ex candidato presidencial, solicitó una extensión del recurso que introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para solicitar la nulidad de las actuaciones de la Sala Electoral respecto al proceso comicial del 28 de julio en Venezuela.